Los puntos de vista y opiniones expresados en este episodio por las participantes son responsabilidad de quien las emite. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Change the Office. Les saluda Sandra Alegría y con el gusto de presentar y compartir con ustedes a nuestra invitada de hoy, Ana Gloria Sánchez. Y bueno, pues hoy estamos iniciando también una nueva temporada, Voces de Hispanoamérica, donde vamos a hablar de liderazgo 360, que es el liderazgo consciente. Y bueno, les voy a presentar un poquito sobre nuestra speaker de hoy, Ana. Es originaria de Hermosillo, al norte de México. Ella ha vivido y trabajado entre culturas en México, España, Francia, Estados Unidos y Suiza. Y pues esto ha hecho que ella desarrolle una mirada intercultural muy interesante que ha marcado profundamente su forma de liderar los equipos y de entender también el liderazgo. Ella tiene más de 20 años de experiencia en recursos humanos, en transformación organizacional, en compañías globales como L'Oréal, Bayer y Louis Vuitton. Y bueno, pues en Bayer formó parte del equipo global de transformación cultural y digital, impactando a más de 100,000 empleados en el mundo. Y recientemente fue directora de recursos humanos para la región Mediterráneo en Louis Vuitton, liderando países como países más bien, España, Portugal, Grecia, Turquía, Marruecos, Israel y Kazajistán. Entonces, tenemos una invitada de lujo que además yo quiero decir que pues ella tiene también como una autenticidad que a mí me encanta. Ella radica en Madrid junto con su marido y sus dos gatas y cree profundamente en el poder de las conversaciones que transforman y sabe que por más años que pasen va a continuar extrañando los tacos de carne asada y la lucha libre, y creo que eso nos habla de la autenticidad de Ana, de pues esta alegría también por disfrutar, por compartir y por ser muy auténtica. Así que estoy muy feliz de tenerte aquí, de que hayas aceptado esta invitación, Ana. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Ana. Súper contenta y gracias por la presentación, por la intro. Cuando dices 20 años, digo, "Oh, ¿en serio?" Sí. Y nosotros nos conocimos hace más de 15 por ahí, entonces Sí, contenta de estar ahora en este espacio, otra vez interactuando desde experiencias muy distintas, ¿no? Después de tanto tiempo. sí, completamente. Pues yo recordaba también esa parte de cuando nos conocimos hace aprox unos 15 años y todo este trayecto que ha pasado y el lugar en el cual estás hoy, pues la verdad es que me llena de mucho, podría decir orgullo, pero que creo que más bien la palabra es admiración e inspiración. Entonces me siento sumamente inspirada por tener este espacio para compartir contigo y para también compartir con la audiencia pues un poco más de tu trayectoria, de tus anécdotas, experiencias y pues forma de pensar y de entender el liderazgo. Y bueno, pues vamos a hablar entonces precisamente de este liderazgo consciente. Y sabemos que las organizaciones están atravesando una paradoja súper importante porque los objetivos de negocio son más exigentes que nunca, pero los equipos, por otro lado, están emocionalmente saturados. Entonces tenemos un fenómeno de burnout que ya no es aislado, sino que es sistémico. Y ya la Organización Mundial de la Salud alertaba desde antes de la pandemia que esa sería la siguiente pandemia, ¿no? Entonces es un fenómeno que ha ido avanzando y que también pues la OMS lo que declara es que el agotamiento realmente está vinculado a ambientes mal gestionados más que a una situación personal, ¿no? Entonces, en tu experiencia, Ana, quisiera preguntarte, ¿qué significa tener un liderazgo consciente en contextos diversos, cambiantes y de alta presión, como los ambientes en los que te has desenvuelto? Sí, es una pregunta que invita mucho a la reflexión. Yo cuando pienso en liderazgo, que hablamos un poco del concepto de este podcast, de liderazgo 360, de la parte de la presencia en el liderazgo consciente, es difícil de describir porque al menos para mí yo soy una persona que difícilmente entiende un concepto si no tiene una situación. Entonces estaba pensando justo qué situaciones he tenido como esa presencia o ese liderazgo más consciente, ¿no? Y yo recuerdo una situación como en recursos humanos, pues tienes a los sindicatos, ¿no? Entonces una vez me invitaron a una reunión
de un sindicato, de una negociación, y era porque la directora de recursos humanos tiene que estar ahí, pero yo no estaba liderando la reunión, yo no estaba en eso, en esa presencia, por así decirlo, esperada, simplemente estaba como participante. Pero a la conversación se empezó a ir hacia una línea que me empezó a molestar y me empecé a calentar, y siendo del norte, como ya presentado, pues empecé a tomar un rol muy protagonista y muy agresivo en una que no se esperaba, ¿no? Porque aparte es una negociación, entonces tienes que estar alineado, tienes que un poco. Y yo salí de esa reunión pensando, hijo, es que yo creo que lo hice todo mal, porque mi equipo estaba en control, pudo haber sido distinto, pero, y luego me quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si en lugar de yo haber reaccionado súper emocionalmente o desde algo que me dolía o que me hacía cortocircuito, que era cómo se estaba yendo la conversación, hubiera a lo mejor dicho algo tan simple como, tienes razón? Y eso lo escuché hace poco en otro podcast, y el poder de las palabras cuando estás en un argumento con alguien de tienes razón, o sea, y yo creo que el liderazgo, y por eso me venía esta historia con esta pregunta, porque yo creo que el liderazgo a veces requiere esa parte de decir, no es sobre mostrar tu autoridad, no es de decir tengo razón, sino es de aprender a sostener la emoción de la otra persona y entonces escuchar lo que está pasando, salir un poco de esa situación y decir, ok, ¿qué versión se necesita de mí en esto para el resultado? Y no sé si me estoy yendo mucho por las ramas, pero creo que para mí es esa parte ya de tener esa madurez, de decir, ya no es mi ego, ya no es yo porque soy la jefa o yo porque llego, sino es realmente qué versión de Ana se necesita en este lugar para que se tenga un mejor resultado. Sí, Desafortunadamente aprendes de los errores, ¿no? Más que las de los éxitos. sí, sí, no, y a mí me encanta esta, pues, anécdota que compartes, porque precisamente yo comencé diciendo un poco cuál es el origen de este burnout, y tiene mucho que ver con estas emociones que no se gestionan, que no se dicen y que no se reconocen, ¿no? Entonces, me parece que en esta historia que tú estás compartiendo, el paso número uno súper importante es reconocer qué me está pasando, desde dónde estoy respondiendo, y eso es mucho el liderazgo consciente, ¿no? Que hoy pues se requiere muchísimo en las organizaciones porque el factor humano pues está cobrando mucha relevancia y si no la está cobrando pues es que ya vamos tarde, ¿no? Pero realmente es una necesidad ya imperante. ¿Cómo desde tu perspectiva podríamos evolucionar a un liderazgo consciente que mantenga el foco en el negocio? Porque creo que de pronto ese es un poco el temor, como que pareciera que estas dos cuestiones no van de la mano, ¿no? El negocio y lo humano, cuando deberían de ir completamente. Pero por eso quisiera poner esta pregunta sobre la mesa de cómo evolucionar hacia este liderazgo, donde quepan ambos temas. Yo creo que ya está pasando, porque como tú lo dices, o sea, las estadísticas, cuando ves el compromiso o el engagement de los empleados en las organizaciones, es cada vez menor, ¿no? Y se Sí. habla mucho de las nuevas generaciones y que ya no tienen el mismo compromiso, que ya no vienen a trabajar. Y yo, para mí, yo como lo pienso, no, yo creo que somos todos. Yo creo que ya, yo lo he visto con gente muy joven que dice, no entiendo para qué trabajo estas horas, para cuál es el propósito, etcétera. Y lo he visto con gente en otros momentos de su carrera. O sea, para mí no es un tema solo generacional. Yo creo que es un tema humano de que nos estamos dando cuenta que después también de la pandemia, yo creo que muchas cosas cambiaron, ¿no? En la forma como Sí. operamos. O sea, yo creo que fue muy real. El todo se puede acabar de un día para otro, pero al mismo tiempo puedo ser productivo desde otro contexto totalmente diferente desde mi casa, una videollamada. Entonces, se ha cambiado y yo creo que para mí es ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que la salud mental en las organizaciones es crítica, que tener empleados felices, contentos, que sientan el propósito hace la diferencia en el negocio. Entonces yo creo que eran temas que ya se hablaban, pero como tú Sí. bien dices, estaban separados, ¿no? Estábamos los hippies come flores por acá diciendo, sí, vamos a cambiar la organización, ya hay que divertirnos, ya hay que todo, y estaban los de, no, 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 esto es como tu clase de meditación no tiene nada que ver con realmente el resultado del negocio. Y ahora se está alineando mucho más porque cuando tú vas y preguntas a la gente, te dice, yo ya no quiero trabajar en una organización, yo quiero poner mi propio negocio, yo quiero tener mi flexibilidad,
y entonces ya ves escalando otro tipo de negocios que no tienen nada que ver con lo que nosotros aprendimos, ¿no? Sí, Entonces, si las empresas no se adaptan rápidamente a hacer ese entorno donde la gente realmente quiere ir a trabajar o quiere estar y quedarse, entonces las empresas no tendrán la mano de obra, no tendrán el capital humano y por lo tanto no podrán hacer sus resultados, ¿no? O sea, para mí no se puede separar, ahora menos que nunca. sí, sí, completamente. Y tú mencionas algo muy importante que es esta pérdida del compromiso, ¿no? Donde ahí Gallup precisamente menciona en sus investigaciones que alrededor del 23% de los colaboradores se sienten comprometidos, solo el 23%, que es nada, ¿no? Entonces, sí es un llamado súper importante y como mencionábamos, pues esta parte de dar cabida al sentido humano es muy importante, aunque pareciera un tema pues ya más viejo, ¿no? Y me viene a la mente, por ejemplo, Daniel Goleman, que ya es un autor pues de bastantes años atrás, pero que no pierde vigencia y al contrario, ha cobrado mucha más vigencia ahora y él precisamente parte de lo que sostenía es que la autoconciencia es la base de la efectividad del liderazgo, ¿no? Pero lo dijo nos avisó hace muchos años Mucho tiempo. y ahora ya es que en las organizaciones se está pues moviendo hacia allá. Y por otro lado mencionas también esta parte de la pérdida de sentido y creo que aquí tiene mucho que ver con este match que tengamos con los valores personales y organizacionales, ¿no? Entonces, y también en cómo nos gestionamos a partir de esos valores que pues tenemos. Entonces, ¿de qué manera tus valores influyen en decisiones difíciles y en tu día a día en general? Es todo, Sandra, yo creo que es todo. Y volvemos un poco a lo mismo de ser capaz de que en esas situaciones de estrés, que salieron bien o mal, cómo puedes nuevamente salir, verlo desde fuera y decir, uff, ¿con qué lente vi la situación? Yo recientemente, obviamente, dejé mi carrera corporativa hace 3 meses y puse mi Ujú. propia empresa y estoy como en esa transición de ahora ser emprendedora, cuando siempre había sido una empleada. Y, y ahora que tengo un poco más de espacio, hay muchas situaciones que veo, uf, ¿cómo las hubiera manejado la Ana de hoy con respecto a cómo las manejé en ese entonces, ¿no? Pero también hay una parte empática mía que dice, bueno, a lo mejor la situación fue fatal o el resultado fue fatal, pero lo hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías en ese momento, ¿no? No habías trabajado todo lo que has trabajado para estar donde estás. Entonces también hay una parte compasiva de decir, está bien, o sea, así podía salir. Pero yo creo que últimamente me he dedicado a ver mucho sobre el impacto del lenguaje en lo que hacemos y cómo Ujú. nosotros interpretamos esos hechos. Y yo creo que esos lentes con los que vemos las situaciones tienen mucho que ver con tus valores personales, ¿no? Yo hacía un Ujú. ejercicio con los equipos cuando hacía, no sé, algún ejercicio con el líder. Lo primero que empezaba a preguntar el equipo era, cuéntame una experiencia con un líder, cuéntame el mejor líder que has tenido y cuéntame el peor líder que has tenido. Ujú. Y cuando cada uno lo describía, y yo lo apuntaba en 2 líneas y preguntaba a cada uno, iba apuntando las características que me decían, eh, claramente había algunas que eran en común a los miembros del equipo, pero lo que sí nunca fallaba es que lo que tú veías que era lo que el mejor líder tenía, era lo que carecía el peor líder. Entonces tú veías Sí. el filtro con tus propios valores. O sea, tú decías, para mí, el mejor líder que tenía me daba dirección, era congruente, me daba visión, pero al mismo tiempo no era micromanager, me dejaba andar. ¿Y cuál era el peor líder que tenías? Era micromanager, todo el día me preguntaba, no tomaba ninguna decisión, cuando el equipo venía y preguntaba, decía, pues lo que tú quieras, pero al mismo tiempo después estaba detrás de mí. Entonces ahí te das cuenta que para esta persona el tener dirección a grandes rasgos, no micro, pero también la autonomía era un valor muy importante. Entonces, si esta Ujú. persona estaba en una situación difícil, probablemente era cuando sus valores se estaban de alguna manera, no estaban presentes, ¿no? Entonces, ahí es cuando la historia que nosotros nos contamos y lo que para nosotros es importante es con el lente que vemos todo lo que nos sucede. Sí, sí. Entonces, me gustó mucho, hace poco también estaba leyendo este quote que decía que el 74% de lo que
de lo que nosotros percibimos o interpretamos no es real. Entonces Sí, digo, wow, o sea, es como, no, no son los hechos, ya es lo que hemos hecho. Entonces, por cómo esta parte está involucrada con valores, porque al final no digo que esté bien o mal, pero como seres humanos, los valores nos están dando toda la guía y nos están dando un filtro de cómo vemos la realidad. Y si no somos tan claros de conocer cuáles son los valores que son importantes para ti o para mí, ya no nos podemos comunicar de la misma forma porque vamos a ver la situación distinta, ¿no? Dicen por exacto. ahí que una buena técnica es que cuando tú estés muy molesto por algo en la oficina, una situación que pase y demás, que analices un poco esa situación que te dolió en el estómago, decir, es que esto me molestó muchísimo, ¿qué valor estaba comprometiendo? ¿Qué Sí, era, qué era la tecla que estaba tocando? Entonces decir, ah, no me dolió lo que me dijo, las palabras estas, me dolió que estaba refiriéndose a algo que yo cuido mucho. Y entonces ya puedes negociar y ver la situación desde ese valor y no desde realmente la interpretación que tú le diste a exactamente. Sí. eso, ¿no? Y yo creo que aquí es donde precisamente esta mirada multicultural, pues abona muchísimo a esta forma de entenderlo, ¿no? Porque pues claramente debe ser diferencias, debes encontrar diferencias abismales entre la cosmovisión de una persona en España, a alguien en Marruecos, a alguien en Kazajistán, ¿no? Entonces creo que si tú continuaras con los mismos lentes todo el tiempo y a partir de eso ir solamente como tomando las decisiones, dando por hecho varias cosas, pues ciertamente creo que no hubieras estado en el lugar que ocupaste, ¿no? Se requiere como esa flexibilidad de ir entendiendo las diferentes perspectivas, ¿no? Totalmente. Y me encanta que hayas sacado este ejemplo porque yo, por ejemplo, de los países que fue muy interesante trabajar fue con Turquía. Y yo me acuerdo que cuando yo fui la primera vez a visitar las tiendas de Louis Vuitton en Turquía, yo me presentaba como mexicana. Y yo decía, mira, yo soy mexicana y yo creo, nunca he estado en Turquía, pero me imagino que tenemos cosas en común en nuestra narrativa, ¿no? Tenemos las telenovelas. Entonces, Sí, claro, desde eso la ya no parte tiene. emocional y hablar de cómo vimos las cosas y cómo las contamos y el amor y demás, etcétera, es muy importante. El tráfico, la postura hacia el gobierno, a lo mejor un poco ahí siempre en contra, pero aceptándolo o además. Entonces yo como que hacía mucho la connotación de lo que tenemos en común, obviamente sin Sí, demeritar muy diferente que éramos, y entonces entenderlo desde ese lente, vuelvo a lo mismo, porque somos, o sea, eso no lo puedes negar, ¿no? Lo que tú ya como ser humano, cuando llegas al mundo ya traes millones de narrativas y millones de valores y millones que te han pasado generación tras generación y que se repiten en tu familia, ¿no? Entonces sí, yo creo que a nivel cultural justo, pues las diferencias ya son, si cambian de casa a casa, imagínate de totalmente de exacto. país a país. Sí. Sí, me gusta mucho esta, como lo cuentas, de llegar y decir, creo que nos parecemos porque es dentro de esas diferencias encontrar qué es lo que nos puede unir ¿Mm? y también identificar qué es lo que nos puede separar y sobre eso, pues, construir un puente, ¿no? Y bueno, creo que también a lo largo de tu trayectoria tú has liderado procesos de cambio cultural, que fue precisamente ahí donde coincidimos, ¿no? Hace varios ayeres, formas de trabajo, desarrollo de capacidades en entornos de, pues, de alta exigencia, que ya decíamos, y de alta diversidad, ¿no? Como lo estamos platicando. Quisiera preguntarte si has vivido momentos donde tu identidad haya estado en tensión en el entorno corporativo. Ok, sí. Uf, sí. Y yo creo que fue, si yo te cuento esa historia, Sandra, yo creo que fue muy interesante porque tuve un coach que me ayudó con la palabra. A mí, yo siempre recuerdo mis procesos de coaching como, a lo mejor no recuerdo todo lo que pasó, pero recuerdo una pregunta o una reflexión que me hicieron que me fue diciendo un poco, mucho, por mucho tiempo. Ujú. En este caso en particular, nosotros en un puesto de trabajo que tenía, teníamos que despedir mucha gente, ¿no? Teníamos, era parte de la transformación de la organización, buscar perfiles distintos, que trajeran cosas distintas. Y yo creo que tanto mi jefe como yo, o sea, la parte de negocio, porque yo reportaba negocio, estábamos muy alineados en el what, en el qué, ¿no? Es decir, los dos, si nos preguntabas, oye, pero ¿están de acuerdo en despedir a esta persona? Sí, porque tenemos muy claro que la organización tiene que evolucionar, queremos este tipo de perfiles.
esta persona pues no es lo que necesita la organización para los próximos 10 años y pues tendrá que haber un proceso de salida. Pero ahí donde todo, y esta fue la pregunta del coach que me hizo, era ¿qué tal el how? ¿Qué tal el cómo? Ujú. Entonces ahí es donde, ahí entraba toda la atención, porque para mí, de mis valores más importantes, volviendo un poco a la parte de valores, es la justicia y la empatía. Entonces, Mm. para mí un proceso de salida tenía que ser justo y tenía que ser lo más humano posible. Eh, para mi jefe en ese momento no necesariamente eran los valores con los que él miraba la decisión, y no porque esto no era importante, sino porque él veía la eficiencia y el tiempo. Él Ujú. quería hacerlo mañana y quería hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ¿qué sucedía? Que como teníamos el how totalmente desalineado, pero aunque el what estaba, ninguno de los dos realmente podíamos convencer al otro de lo que estábamos viendo, porque estábamos, o sea, ahora te lo hablo muy desencaminado, Claro, sí, sí. pero en ese momento era, hazlo mañana. No, mañana no, porque todavía no tenemos la información para hacerlo bien. Hazlo pasado mañana. No, es que no quiero, y entonces, no lo quieres hacer. No, sí lo quiero hacer, pero lo quiero hacer así. Y entonces llegaba un momento que cuando, como no estábamos alineados, pero había esa tensión, pues un proceso que hubiera sido mucho más sencillo de llevar, llegando a nuestro compromiso de, pues tú lo quieres hacer así, yo así, pues encontremos el punto medio, fue un proceso que yo lo sufrí mucho. Ujú. Y ahí es cuando dices, yo creo cuando tú estás de alguna manera no respetando tu identidad o tus valores, te rompe, ¿no? O sea, te rompe y te cobra factura después. A lo mejor en ese momento lo dejas ir y demás, pero luego lo vas sufriendo, ¿no? Yo siempre digo, esas cosas que cuando no podemos dormir en la noche, que estamos soñando con el trabajo, usualmente hay una desconexión de identidad, o hay algo, como te decía, que nos está pegando en los valores directamente. Sí, Entonces, si me preguntas cómo lo gestioné, fatal. O sea, y vuelvo a la Ana que te digo compasiva, a decir, pues lo gestioné lo mejor que pude para lo que sabía en ese momento con los recursos que tenía, pero sí creo que sufrí demasiado, creo que no pude defender mi punto, no pude hacerle ver a esa persona lo que yo realmente quería hacer y por qué era importante, y a darle opciones y encontrar ese punto medio. Y al ujú, final terminó siendo un proceso de mucho estrés, muy doloroso, donde, pues sí, de alguna forma, bueno, lo mismo, como yo no lo hice de la forma como yo hubiera querido, pues es algo que llevé conmigo mucho tiempo. sí. Y te agradezco muchísimo que compartas esta experiencia así, con esa frescura de, pues, cómo lo hice fatal, ¿no? Porque creo que muchas veces es mucho más sencillo, obviamente, hablar de las cosas que nos han salido bien, pero aquí en este tipo de historias hay mucho aprendizaje, ¿no? Desde esta gestión emocional, identificar valores, formas de comunicación, de negociar, hasta estar más presente para desde ahí, pues, estar mejor parada y entonces poder abordar esta conversación con la otra persona, ¿no? Entonces, me parece súper valioso. Y pues tú también has comentado precisamente que liderar con autenticidad no es mostrarse perfecto o perfecta, ¿no? Sino es tener el coraje de ser coherente en contextos diversos y de transformación. Y pues me parece que a pesar de esto que lo hayas sufrido de alguna manera este proceso, pero pues la coherencia, la congruencia con tus valores ahí estuvo, ¿no? En esta situación. Te quiero preguntar, un poco, a lo mejor podría parecer redundante, pero creo que es muy valiosa la pregunta. ¿Qué significa entonces para ti liderar con autenticidad sin perder autoridad? Que creo que es también parte de esos miedos organizacionales que se viven, de si soy auténtica es como, ay, podría ser vulnerable, mostrarme de esa manera y me da miedo que pues las otras personas pasen a lo mejor alguna frontera, ¿no? Sí. Mira, te decía, empezaba diciéndote que no soy mucho de conceptos, soy más de situaciones, pero ahora voy a cambiar un poco el lente, Ujú. porque hubo un concepto que me encantó cuando se habla de autenticidad, que es una definición, una de seguro de las muchas que hay, pero que autenticidad, la palabra viene de tener autoridad sobre tu esencia. Ujú. Y me gustó muchísimo y me resonó muchísimo de cómo eso que somos y eso que reconocemos que nos define, cómo realmente nos hace sentirnos más seguros y como una pieza que podemos presentar allá afuera y gestionar. Entonces, para mí eso es la autenticidad, ¿no? Esa realmente
que tú abraces esa forma, esa esencia que tenemos, pero de una forma que la representes al nivel que se debe, ¿no? Y como tú bien lo dices, es, o sea, cuando tú tienes esa parte de ser la autora también de esta esencia y presentarla de esa forma, es también empezar a correr el riesgo de matar un poco ese síndrome de impostora que tenemos y de decir, esta soy yo y voy a ver cómo funciono, ¿no? Porque yo creo que, y no sé si lo vamos a mencionar más adelante, pero hay como mujeres que estamos como mujeres líderes como tal, generamos muchas dudas, ¿no? Yo creo que venimos al juego ya un poquito en desventaja, porque al menos yo creo que ya está cambiando la educación, pero yo recuerdo, yo tengo 3 hermanos y yo recuerdo cómo me trataban a mí, cómo me trataban a ellos, ¿no? A ellos era como, ve y dale y rompe las cosas y mete el gol y demás. Y era, Ana, siéntate bien, cierra las piernas, come bien, que te vean. Entonces creces y dices, a él le enseñaron a go for it, o sea, destruye, ve, hazlo, mete el gol, tú puedes. Y a mí me enseñaron cómo te ven, es como te tratan, y cuida tu postura, y cuida lo que piensen de ti, y tienes que ser una dama, y así no hablan las mujeres, y así. Entonces, ya venimos al juego con toda esa carga de que qué tanto me puedo mostrar auténtica, ¿no? Qué tanto como líder puedo decir, em, pues las emociones son esto, puedo jugar un poco con mi parte femenina dentro de lo que viene como tal, de esta parte intuitiva, de esta parte de escuchar, de lo que me define. Y a mí lo que se me hace súper bonito, que es lo que estabas hablando cuando mencionaste también a Goldman, es que yo creo que estamos en ese momento donde por fin las características que naturalmente se nos daban en el liderazgo femenino son las que más estamos buscando. Sí, sí, Entonces ahí es cuando el juego de roles, ya en lugar de yo como líder, porque yo crecí con un liderazgo donde a lo mejor yo decía, uff, tengo que adoptar estos comportamientos que he visto en líderes hombres, de a lo mejor ser más directa, más dura, nunca mostrar mis emociones, nunca llorar en público, nunca mostrarme débil. A lo mejor esos son los patrones que estaba repitiendo y ahora veo que vamos hacia un liderazgo más donde vulnerabilidad, o sea, Lencioni dice, la vulnerabilidad es lo primero que debe hacer un líder, mostrarse vulnerable, porque eso genera confianza. Entonces digo, sí. wow, por fin estamos hablando en un idioma donde nosotras ya somos natas, ¿no? O sea, esto es lo que hemos tenido. Entonces yo creo a tu pregunta de liderar con autenticidad, no es nada sencillo, porque es mostrarse como eres y eso siempre corre un riesgo, pero también es un poco ir aprendiendo de cómo lo está recibiendo la gente. Y te digo, yo creo que estamos en el momento mejor, porque yo creo que los equipos ahora prefieren 1000 veces a alguien que realmente sea auténtico, que se muestre real, que muestre su esencia, a una persona que está jugando un rol, ¿no? O que está con esta careta adaptándose de acuerdo a la Ujú. situación. Sí, mencionas 2 cosas súper importantes. Una es, pues, esta demanda que hay de un tipo de habilidades distintas, ¿no? Que precisamente el reporte de Future of Jobs habla de eso, de la importancia de la empatía, la influencia, la autogestión como skills críticos para el futuro del trabajo, ¿no? Entonces, y eso es algo precisamente que se puede aportar, pero por otro lado está esta cuestión donde se ha emulado este liderazgo tradicional y entonces por eso la importancia de hablar de un liderazgo auténtico, donde pues cada quien vista como su propia piel, ¿no? Y desde esas cuestiones, desde esas características que puede aportar, lo haga, porque finalmente estos esquemas tradicionales en el cual hemos querido encajar pues para sobrevivir muchas veces, realmente ya es algo que está pues de salida, que las organizaciones demandan algo diferente hoy por hoy, ¿no? Totalmente. Y ahora te preguntaría, desde tu experiencia, ¿cómo se construyen una cultura a través de pequeñas acciones? Porque ahora hemos hablado de muchas cosas, desde este liderazgo auténtico, cuestiones de autoconciencia, de la importancia de nuevos skills, ¿no? Mostrarte vulnerable y demás. Y yo creo que eso, de alguna manera, pues sí, podemos irlo identificando que es algo que urge tenerlo en las organizaciones, pero cómo nos pasamos
una cuestión donde no había cabida a esta parte humana, a irla integrando a través del día a día, con microacciones, microdecisiones, cómo se Sí. construye. Uno de los conceptos que resonó mucho cuando empecé a trabajar en cambio cultural era que la cultura se construye una conversación a la vez. Y me gusta mucho esa idea de el micro hábito, lo micro, el pequeño comportamiento, ¿no? A mí me encanta cuando hablamos de cultura pensar en las reuniones. Yo las reuniones, o sea, es como mi altar porque si quieres realmente saber la cultura de una organización, de un equipo, ve a una reunión de un equipo. Porque ahí ya desde la geografía de los equipos, o sea, por ejemplo, cuando llegas a la sala de reuniones y ves dónde se sienta el líder, quién se sienta a la izquierda, quién se sienta a la derecha, quién se sienta lo más lejos del líder posible, cuando está, no sé, si vamos a hablar de un comité de dirección, está hablando el comercial o la comercial, el de finanzas está, o sea, el rolling eyes, ¿no? Volteando los ojos para arriba y demás. O sea, te das cuenta de todas esas dinámicas, se interrumpe, quién habla más, quién toma decisiones. Entonces yo creo que hay, para esta parte humana, me gusta mucho, y te digo, lo hago desde mucho antes de trabajar por mi cuenta, lo hacía como recursos humanos también, porque creo que el rol de recursos humanos, ya aquí hago mi paréntesis, está evolucionando a ser un catalizador de cambio de la cultura desde hace Sí. muchos años. Entonces tenemos que tomar un rol más de facilitadores, de acompañar a los líderes y no necesariamente, o sea, solo la experiencia del empleado, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una gran oportunidad. Entonces cuando yo hablaba en estas reuniones, pues empezaba con el líder un poco y siempre cuando iba a trabajar con equipo le decía al líder, hay un, hay un fenómeno que me gusta mucho hablar, no sé si no, lo has escuchado, que es el fenómeno del hipopótamo, ¿no? En inglés el hippo, que es el highest paid person opinion, es la persona que gana más en la sala. Porque dicen que hay una tendencia natural, no importa en qué grupo estés, que esa persona tiene más poder que el resto. Por eso es la figura del hipopótamo, porque es más grande, ocupa más espacio. Sí. Entonces, cuando tú estás en una reunión donde tú crees que todas las voces son iguales para tomar una decisión, si el hipopótamo o esa persona que gana más en la reunión empieza hablando primero, ¿qué es lo que sucede? Que las personas alrededor usualmente se alinean a la propuesta del hipopótamo. ¿Por qué? Porque dicen, Sí. ¿para qué voy a pelear? Entonces, ¿cómo lo retomo? Pues por eso tengo que empezar con los líderes, porque cuando tú, o sea, yo he sido el hipopótamo de alguna reunión, entonces todos llegamos a hacer ese rol, depende del equipo en el que estemos, y es cómo generas conciencia de que si tú quieres generar una reunión donde realmente haya una toma de decisiones, o sea, que realmente se invite a la creatividad, a sacar ideas y demás, entonces tú como líder, tú te callas y tú hablas al final. Y eso cambia la dinámica, porque entonces traes las preguntas, haces las preguntas, pero no opinas hasta el final, para que realmente el equipo se explaye, que comparta, y entonces hay un fenómeno reflexivo, ¿no? Entonces, es Ujú. uno de los muchos ejemplos que hay de cómo el líder, al momento de que es consciente en el impacto que está teniendo en el equipo y cómo amplifica, porque amplifica lo bueno y lo malo. Yo no sé si recuerdas, pero en todas las empresas se escucha el clásico, uy, cuidado con el jefe que viene de malas. Entonces ya sabías que ese día no podías ir a pedirle nada, ni una firma, ni presupuesto, porque iba a salir con eso, ¿no? Entonces, como cuando estás en esos zapatos de líder, cómo tú estás consciente de qué clima estás generando en los demás. Y entonces, cómo tú tienes que gestionar esas propias emociones para que realmente sigas creando una cultura pues, de confianza, de apertura, una cultura humana. Entonces, yo creo que va mucho por ahí micro decisiones, acciones, hay un montón, o sea, pero para mí una básica que siempre doy el consejo es ser muy consciente de esa figura del hipopótamo y pensar dos veces antes de hablar y el espacio que ocupas en donde estés. Ujú. Y también cómo preguntamos mucho más que decir a la gente qué hacer, ¿no? Como no inmediatamente saltamos en conclusiones, sino cómo preguntamos para extraer la información y hacer a nuestros equipos pensar y expresarse, porque creo que al final eso hace la diferencia de una cultura donde la gente siente que puede realmente crear el resultado y no que alguien le diga cómo crearlo. Ujú. Sí, mencionas algo bien importante que es pues el impacto del líder en la cultura organizacional, ¿no? Que quiero recuperar eso porque
precisamente Edgar Schein afirma esto que estás mencionando, ¿no? Los líderes son los creadores y modeladores de cultura. Y creo que es bien importante tener esto consciente porque en todo momento estamos dejando huella, seamos o no conscientes, ¿no? Aquí, pues la invitación es a ser consciente cuál es la huella que estamos dejando y si esa huella se parece a lo que queremos realmente dejar, ¿no? Y si no, pues obviamente actuar en consecuencia. Y bueno, pues estamos llegando hacia el final de este episodio, pero quisiera también compartir que pues Ana es fundadora de una consultoría boutique que precisamente tiene este nombre de Work Edit, que hemos hablado mucho de esta parte como de reconfigurar, ¿no? De ayudar a los líderes a editar la forma de trabajar para lograr mejores resultados, más claridad, foco y coherencia, ¿no? Que es así como para mí una palabra súper importante. Y bueno, también les comparto un poquito más de Ana. Ella es psicóloga industrial y también tiene un máster en desarrollo directivo, inteligencia emocional y coaching. Y es coach ejecutiva y de equipos. Entonces, pues bueno, nuevamente de verdad que te agradezco muchísimo. Ya compartí entonces estas credenciales, pero quisiera también compartir un poquito más como de tu lado humano o de qué hay pues detrás de qué te inspira, qué te mueve. Entonces, pues te voy a hacer dos preguntas, un par de preguntas sobre estas tarjetas Work Connections para, pues, sí, conocer un poquito más de ti. Entonces, en esta ocasión no podemos hacer esta dinámica como de lanzar el dado porque estamos online, así que me voy a permitir yo elegir esta tarjeta. Y bueno, pues la primera es, si miras hacia atrás, ¿cuáles han sido las 3 cualidades que te han hecho llegar hasta acá? Muy, muy interesante. Yo creo, mi mamá siempre me decía, eres muy determinada, Ana Gloria. Ya cuando se habla Ana Gloria es porque no creo que era un cumplido, pero sí, yo creo que la determinación, yo creo que a lo mejor no sabía lo que quería, pero sí sabía lo que no quería, y eso me ha ayudado a poner límites, a identificar mucho lo que permito y lo que no permito en mi vida y empezar a marcar hacia dónde quiero ir. Y va alineado mucho al siguiente valor que es la valentía, ¿no? Y eso yo no me di cuenta hasta hace poco, cuando justo dejé mi carrera corporativa y cambié totalmente el giro. La gente lo que me decía es, en lugar de decirme te va a ir muy bien, me decían, qué valiente. O sea, yo no sé si decían qué tonta, ¿no? Pero el valiente sí lo lograba. Y yo creo que es eso, un poco el jugármela. O sea, cuando tú cuentas esa parte de, sí, ha vivido en este país y en este país, me encantaría decir que fueron promociones y que me vieron en el pasillo y me tomaron del hombro y me dijeron, ¿por qué no vas a París? Pero no, o sea, yo creo que la primera vez que me fui a París me renuncié y me fui a estudiar francés y después me recontrataron y entré como becaria y después me sacaban los papeles. Entonces fue, o sea, esa es mi vida realmente de trayectoria de movilidad, ¿no? No es la perfección andando, sino es tener el coraje de decir, pues me voy a lanzar a la alberca, voy a ver cómo sale y a mí lo que me ayudó siempre es que lo peor que puede pasar ya lo tenía muy medido, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues esto, pues te regresas a tu pueblo y sin nada y no pasa nada, vuelves a empezar otra vez. Y así era. Y ya el tercero, que yo creo que es una fortaleza que tenemos las mexicanas y los mexicanos súper fuertes, es la adaptabilidad. O sea, yo lo veo y digo, wow, o sea, esa fase de, pues ahora ya no es por aquí, lo sufro, pero voy a intentar por acá. Yo creo que eso te hace, esa parte camaleónica es un diferenciador, porque si yo hablo de una competencia que creo que es la más importante, ahora que tenemos inteligencia artificial y todo lo que pasa, más que aprender y demás, aprende cómo adaptarte. Eso, mira, o sea, nadie, es súper difícil. O sea, tú tienes un iPhone, dile mañana a alguien que se pase un Android. O sea, eso es lo que es la gestión del cambio. Yo así lo explico. Es Sí. como que a ti, por más que te digan, a mí me gusta cambiar, no. O sea, todo es Sí. o sea, te cambio ahora el ordenador, tu PC por una Mac. Anda, te gusta el cambio. Y es como realmente tener esa habilidad de dentro de lo que cabe, dentro del sufrimiento que lleva el cambio, de poder adaptarte. Eso yo creo que es una habilidad súper importante que afortunadamente creo que la sigo desarrollando. No digo que sea perfecta, pero que me ha ayudado en esta Sí. trayectoria. Sí. Pues a mí me encanta que haya salido precisamente esta tarjeta porque yo no quería dejar de compartir con la audiencia y contigo
pues este recuerdo que tengo precisamente de cuando te conocí, recuerdo así como algunas pláticas entre elevador, pasillos, y yo precisamente tenía pues mucho esa idea y el recuerdo que tengo es ese como de una Ana con mucha determinación precisamente, pero mi recuerdo, y yo lo escribí aquí así esas palabras, como muy valiente, muy auténtica, muy determinada y con una gran visión. Eso hace 15 años, yo que sí te vi, de verdad, y entonces ahora verlo, a mí me parece lo más natural, ver este lugar en el cual estás, este momento de vida, porque pues eso, de alguna manera, no sé cómo lo pude ver en tu mirada de aquel entonces, de que pues tenías un tiempo de que habías llegado de Sonora, Ciudad de México, después recuerdo que estabas con, no, pues ya estoy iniciando el francés, ¿no? Yo dije así de, wow, ¿no? O sea, como, sí, porque ahora quiero esto y estoy iniciando francés. Entonces, desde aquel momento yo pude ver eso y de verdad por eso te decía al inicio que me llena de mucha inspiración, pues ver esta trayectoria y poderla compartir además con la audiencia. Y bueno, pues Muchas. última pregunta. ¿Qué sueño profesional o personal estás construyendo hoy? Uf, qué pregunta tan compleja, tan profunda. A ver, eh, yo creo que es personal y profesional porque también ya aprendí que hay una sola persona, hay una sola Ana y que ya no me la puedo dividir en dos, ¿no? Entonces, que Sí, tiene, hablando de coherencia, pues tiene que estar coherente en los dos mundos en los que vive. Em, entonces, yo creo que, de hecho, mi eslogan de Work Edit, te digo que Work Edit tiene 2 días de nacida, pero tiene mucho que ver con, dice, there is a better way to work, o sea, hay una mejor forma de trabajar. Entonces yo creo en eso realmente como visión, o sea, creo que hay una mejor forma de hacer las cosas, o sea, pasamos tantas horas en el trabajo, pasamos tantas horas conviviendo, un líder tiene tanto impacto en tu vida personal y eso yo lo quiero decir porque yo siempre digo, yo he aprendido mucho más de los malos líderes que he tenido en mi carrera que de los buenos. O sea, los buenos han sido fabulosos, pero los malos, aquí los tengo, y cada palabra, y cada... O sea, sí marcaron, sí dejaron huella. Y yo siempre pienso, y les digo malos líderes, entre comillas, porque si me pongo a pensar, digo, seguro esa persona nunca sabría el impacto que tuvo en mí, el impacto negativo o lo que me hizo sufrir o el impacto a lo mejor de un día motivarme y un día desmotivarme. O sea, sí. yo creo que si nosotros supiéramos el impacto que tenemos en las otras personas, haríamos las cosas muy distintas, ¿no? Entonces, porque seríamos conscientes. Entonces, para mí, creo que en mi sueño personal y profesional, creo que podemos hacer las cosas mejor y podemos tener empresas donde la gente vaya mucho más feliz a trabajar. Y los resultados se dan. Yo sí creo que es natural, o sea, sí creo mucho en eso de que empleados felices, resultados buenos. O sea, yo sí creo en esa Sí. conexión automática de que entre tú mejor estés diseñando que un sistema sea sano en esa parte, una organización sea saludable, mejores resultados va a tener para el negocio. Ujú. Sí, Simplemente. sí, completamente. Y creo que tocas algo bien importante que son estas esferas, desde esta conciencia como líder de qué es lo que estás dando y eso cómo impacta en tu equipo, que sería lo organizacional. Y a mí mi sueño es irme hasta esta capa social, ¿no? De cómo a partir de ese impacto que tú puedes tener organizacional, pues vas también moldeando la parte social, porque finalmente vamos siendo parte de esas sociedades, ¿no? Entonces ese es el poder movilizador de cambio que hay como líderes y que de verdad creo que tú encarnas muy bien. Y me gusta mucho estar en este momento porque estoy segura que en 10 años, como decías, Work Edit está naciendo, ¿no? Bueno, pues estoy segura que en unos 5 años, 10 que volvamos a conversar, veremos hacia atrás y nuevamente este trayecto como el que ahora has construido y que te vi también como en este inicio y hasta acá. Entonces, pues muchísimas gracias, Ana, de verdad, por este espacio, por haber compartido tus historias, tus pensamientos, anécdotas con la audiencia. Y a nuestra audiencia, si esto resuena con ustedes, pues también les invitamos a conocer un poco más de Work Edit, pueden buscarlo así, también pueden encontrar más recursos en impulsaconsultoría.com y abordamos mucho más de todos estos temas, de la importancia del líder antifrágil, el mapa del líder antifrágil que está disponible en Amazon.
Y pues muchísimas gracias. Gracias también al equipo de producción. Esto fue un episodio más de Change the Office. Muchas gracias.